conversión, la verdadera conversión. Sí, eso es muy importante. ¿Cómo podemos nosotros saber quién está convertido a Cristo y quién no está convertido? ¿Verdad? ¿Cómo podemos nosotros saber quién está convertido a Cristo y quién todavía no está convertido? A veces pensamos que todos los que asisten regularmente a los cultos son cristianos. Decimos, no, claro, sí, es cristiano, pues míralo, ahí está, viniendo al culto todos los domingos. Pero hermano, dentro de la iglesia hay muchas personas que incluso pueden estar bautizadas y no están convertidas, no han nacido de nuevo, no han experimentado todavía la nueva vida en Cristo Jesús, no la han experimentado. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo puede eso ser posible? Que esté bautizado y que esté viniendo a la iglesia. ¿Cómo puede eso ser posible? Pues sí, es posible, muy fácil. Los niños que han nacido en un hogar cristiano y ahora son adultos, muchos de ellos no nacieron de nuevo. Cuando pasaron de niños a adultos, no nacieron de nuevo. No han tenido un encuentro personal con Cristo que les cambiara sus vidas. El cristianismo que heredaron de sus padres fue bueno, o fue regular, o fue mediocre, pero ese cristianismo les sirvió para ser salvos mientras eran niños, mientras estaban pequeños, mientras estaban bajo la cobertura de sus padres, mientras estaban en un estado de inocencia. Para esa época les sirvió ese cristianismo. Pero cuando el niño creció, o la niña, cuando creció, se hizo adulto, entró en el estado de conciencia y tiene uso de razón. Y ese cristianismo que heredó de sus padres ya no le sirve para nada. Eso es así en la vida, en todo en la vida. El calzado que usted tenía cuando era un niño de 6 o 7 años ya no le sirve, ahora tiene que tener una talla más grande de zapatos. La ropa que usted utilizaba cuando usted era un niño de 5, 6, 7 años, ya eso no le sirve. Ya eso quedó en el pasado, ahora tiene una ropa nueva. Lo mismo con el cristianismo. Ya no te sirve el cristianismo con el que te revistieron tus padres cuando tenías 5, 6, 7, 8 años de vida. Cuando eras un niño, cuando eras una niña, tus padres te vestían como a ellos les parecía y con la ropa que a ellos les parecía. Pero ahora que eres adulto ya no te visten tus padres, ahora te vistes tú a ti mismo, con la ropa y con el calzado que tú eliges. Ahora tienes que plantearte la pregunta del millón, la pregunta más importante. Y la pregunta es, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano? Hay muchas razones por las que una persona puede decir que es cristiano. Puede decir, bueno, pues soy cristiano por rutina, o soy cristiano por costumbre, o soy cristiano porque así me enseñaron mis padres, o soy cristiano por la tradición, o soy cristiano por no desentonar con la familia de la fe donde me he criado, y como me he criado en la familia de la fe, pues no quiero desentonar con ellos y por eso soy cristiano. O quizá puede decir, bueno, soy cristiano o cristiana por obediencia a mis padres. Pero hermano y hermana, ninguna de esas razones es válida para considerarte cristiano o para considerarte cristiana delante de Dios. Ninguna de esas razones te pueden hacer salvo. La única verdad es que uno es cristiano cuando reconoce sus pecados, cuando se quebranta interiormente, cuando renuncia a la vida de pecado y acepta de corazón vivir como Jesucristo, habiendo nacido del agua y del Espíritu. Solo esa es la única verdad, solo esa es la única razón para uno decir que soy cristiano, porque me he arrepentido de mis pecados, le he entregado mi vida a Jesucristo y ahora Él vive y reina en mí, me bauticé y siento ríos de agua viva corriendo en mi corazón. Ustedes, hermanos, saben que Nicodemo, ese personaje famoso de la Biblia que se presentó a Jesucristo
un día por la noche, Nicodemo era muy religioso. Toda su vida él practicaba la religión judía, pero ustedes saben que la religión no salva. Cuando yo me convertí a Cristo había un corito, una canción que se cantaba mucho que decía: ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Y se repetía ese coro muchas veces: ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Oh, ven, conviértete a Él, conviértete a Él. Conviértete a Él y salvo serás. Y así la repetíamos una y muchas veces, y eso se quedó grabado en nuestros corazones, que ninguna religión puede cambiarnos a nosotros. Es buena la religión de la sana doctrina, ¿verdad? Pero no pensemos que la religión cambia a nadie, o el venir al culto por entrar en la iglesia ya no eres un cristiano. Se es un cristiano cuando uno le entrega su vida a Cristo y uno muere al pecado y acepta a Cristo como su Señor y Salvador, y entonces siente la presencia de Dios en su vida y se mete en serio con Dios, dándole la espalda al pecado. La conversión verdadera es un verdadero cambio en todos los aspectos. Es una transformación completa de la persona y cambia todo en la persona. Cambia la manera de pensar. Cambia la manera de hablar, ya no hablas como hablabas antes. Cambia el carácter, cambian los pasatiempos, ¿verdad? Si antes eras un adicto a los juegos, a los entretenimientos superfluos, al fútbol, las motos, los coches, el mundo de los deportes, el Facebook, Internet y todas esas parafernalias, pues ahora estás metido con Dios y ahora amas la música cristiana, amas la oración, amas la vigilia, amas el estudio de la palabra, amas el venir al culto, el ayuno, las misiones, la vigilia, el ministerio evangelístico, amas la visitación de los enfermos, amas la edificación de la iglesia. Todo tu manera de vivir ha cambiado completamente. Todo ha cambiado en tu vida. Ya no te queda tiempo para cosas mundanas y superfluas. Y ahora le dedicas al Señor todo tu tiempo y lo haces de corazón. Te deleitas en las nuevas ocupaciones de la vida de fe. Esa es la prueba. Esa es la prueba de que has nacido de nuevo. Ese es el fruto del que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 16. Abra, por favor, sígame en los textos de la Biblia. Mateo 7, 16. El Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Claro que no. Se recogen uvas de las parras o de las vides. Los higos se recogen de las higueras, no de los cardos y espinos, ¿verdad? Por su fruto los conoceréis. Por su fruto se conoce el árbol. Cuando una persona ha nacido de nuevo y ha tenido una verdadera conversión, está metido en serio con Dios. Busca a Dios como nunca antes. Esa es una prueba de que la persona ha nacido de nuevo y se ha convertido. Otra prueba o evidencia de que has nacido de nuevo es que te apartas del mundo del pecado. Ya no amas el mundo ni las cosas que están en el mundo, como dice Primera de Juan. Acompáñeme a Primera de Juan. Estos son versículos fundamentales de la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 en adelante. Al final de la Biblia casi se encuentra la Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 en adelante. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No, las cosas del mundo déjalas afuera. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Entonces usted tiene que saber si ama al mundo o aborrece al mundo. Dice, porque, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, no proviene de arriba del cielo, sino del mundo. Y saben ustedes que el mundo es uno de los tres enemigos que la Biblia cita, tres enemigos que tiene el cristiano.
el mundo, el diablo y la carne, ¿verdad? Esos tres enemigos. Entonces eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y mira el verso 17, dice, y el mundo pasa, todo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa con él? Permanece para siempre, hermano, permanece para siempre. El capítulo 3 de ese mismo libro donde estamos ahí, en el verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no nos conoce, quiere decir que el mundo nos detesta, nos abomina, no nos ama, porque dice, estos son unos fanáticos, estos son unos religiosos y tal, y empiezan a criticarnos porque nuestra vida es un testimonio tremendo que les hace sentirse mal a ellos, y entonces ellos para no estar siendo acusados por su conciencia a través del testimonio que nosotros damos, pues entonces se apartan de nosotros o nos apartan a nosotros. Por eso el mundo no nos conoce, dice, no, quita para allá, con ustedes son unos religiosos, siempre están metidos en la iglesia, no queremos saber de ustedes. ¿No conocen a Cristo? Claro, pues si no conocen a Cristo, ¿cómo nos van a conocer a nosotros? Verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser cuando estemos arriba en gloria. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga a buscarnos, dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y seremos semejantes a Él con un cuerpo glorioso para vivir eternamente en los cielos. Y el verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, tenemos la esperanza de que un día estaremos con Dios en el cielo, ¿verdad? Aleluya. Cuando se acabe nuestra vida aquí en la tierra, tenemos esa esperanza. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, se va santificando, se va consagrando, se va apartando del mundo porque quiere estar preparado para que cuando Cristo venga, Él pueda partir con el Señor. Verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces ves, cuando hay una verdadera conversión, la persona que está convertida no peca. Que un día se equivoque por error y cometa una tontería, vale, pero no peca habitualmente, diariamente, como lo hacen la gente que no tienen a Cristo en su corazón. Todo aquel que permanece en Él no peca. Si está pecando, pues esa es una evidencia de que todavía no ha nacido de nuevo. Aunque venga a la iglesia y aunque se haya bautizado, si está pecando, pues quiere decir que no es salvo y que no es cristiano. Lo dice la palabra, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Verso 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel, verso 6, que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, verso 7, nadie os engañe ni le haga creer una mentira. No, tú eres salvo, siempre salvo. No importa, Dios es amor y entiende todos tus pecados. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica pecado es del diablo. Aunque esté bautizado y aunque venga a la iglesia, si practica pecado es del diablo, así de claro, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, dice la palabra, para deshacer las obras del diablo y deshacer el pecado.
Y mucha gente, muchas personas viven en pecado y son religiosos y vienen a la iglesia y se creen o se engañan a sí mismos. Dicen, no, yo soy salvo, sí, claro, me bauticé, voy a la iglesia y todo lo demás. Pero si está en pecado es del diablo, aunque venga a la iglesia. Es bueno venir a la iglesia, pero vivir en santidad. Y el verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Ves? No lo practica. Que un día se equivoque y cometa un error por ignorancia, vale. Pero practicar el pecado un día sí y otro también, como hacen los pecadores, no, por Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ama al Señor. En esto, dice, en esto se manifiestan o se diferencian los hijos de Dios de los hijos del diablo. Los hijos de Dios no pecan. Los hijos del diablo sí, pecan un día sí y otro también. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es que la Biblia es tan clara, hermanos. Antes de conocer a Cristo, cuando uno no conocía a Cristo, amaba el mundo, amaba el pecado, amaba todo lo que era mundano, terrenal. Amaba los negocios de la vida, las fiestas mundanas, la buena vida. Amaba el cachondeo, la recocha, el relajo. Amaba el amor picante. Amaba la música mundana, el baile, las copas, las mujeres, la pornografía, el tabaco, las drogas, la lotería, las quinielas, las apuestas deportivas, la vida nocturna. Amaba mucho esas cosas. Amaba las ropas sexys para mostrar sus encantos femeninos. Amaba la cirugía estética para tener un cuerpo del 10. Amabas las telenovelas, amabas las películas, amabas el cine, amabas las modas y amabas un sinfín de cosas mundanas que no traen salvación, sino que lo que traen es ruina y pecado. Pero ahora, hermanos, ahora los que amamos a Dios, los que amamos y las que amamos a Dios, navegamos contra corriente. Navegamos contra corriente. ¿Cuántos han visto el salmón navegando contra corriente? ¿Cuántos han visto en algún vídeo el salmón como el agua del río viene hacia abajo y el salmón va en contra de la corriente? Es impresionante, ¿verdad? Esos programas de la naturaleza, cuando ponen esos programas y los osos ahí, los osos se ponen en la catarata, porque los osos saben que en esa catarata, cuando los salmones llegan a esa catarata, no pueden seguir nadando. Entonces, ¿qué hacen los salmones? Retroceden para atrás, cogen impulso y velocidad y saltan. Y saltan 2 metros por arriba para caer en la parte alta de la catarata. Y ahí están los osos, cogen a uno y se lo comen. Pero los salmones van superando todos los obstáculos. Es increíble lo que hacen esos animales, esos peces, ¿verdad? Esos son tipo del cristiano, ¿verdad? El cristiano tiene que hacer eso, tiene que ir contra la corriente del mundo. El mundo nos lleva hacia abajo, hacia el mar del pecado. Pero nosotros, como el salmón, vamos hacia arriba. Nos encontramos un obstáculo y decimos, uy, aquí no podemos pasar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Retroceder para atrás, coger impulso y pegar el salto y caer en la parte alta del río para seguir navegando. Y así hasta llegar a donde nace el río. Así es. El mundo nos lleva en su corriente caudalosa como un río bravo que arrastra todo lo que coge a su paso. Pero ahora que somos salvos, hay que navegar contra la corriente del mundo. Y la pregunta es, ¿estás navegando contra la corriente del mundo o te estás dejando arrastrar por la corriente del mundo? ¿Qué haces tú? Ahí se sabe si eres cristiano o si no eres cristiano. Ahí se sabe si tienes una verdadera conversión o no. Si navegas contra corriente, es que te has tomado las cosas de Dios en serio. Si te dejas llevar del mundo, de la fiesta, del pecado y de todas esas cosas, es que no eres salvo. Aunque de cuando en cuando vengas a la iglesia, no eres salvo. Si te mueres te vas para el infierno. No te engañes.
No os engañéis. La Biblia nos habla de que nos podemos engañar. El ser humano le gusta engañarse a sí mismo. Pero no se engañe, hermano. Cristo viene pronto. O si no viene, le toca a usted partir para allá. Y tiene que estar preparado, porque si no, mal asunto. Ahora que somos salvos hay que navegar contra corriente. Dejarse llevar de la corriente del mundo es muy fácil, muy fácil. El ser humano es cómodo. Al ser humano no le gustan los esfuerzos. No le gusta navegar contra corriente. ¿A quién le gusta navegar contra corriente? El mundo para abajo y nosotros para arriba. A nadie le gusta eso, ¿verdad? A nuestra carne me refiero. Pero cuando uno se entrega a Cristo dice, sí, con mucho gusto voy a navegar contra corriente. El mundo me lleva para allá, pero yo voy en contra de la corriente del mundo. Somos enemigos del mundo. Si amamos el mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Ahora tenemos que practicar los mandamientos, y deleitarnos en ellos, hermanos. Veamos lo que dice Juan 14, 21. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21. Bendita sea la gloria de Dios. Dice así la palabra, 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, no solamente que venga al culto de cuando en cuando, sino el que tiene mis mandamientos, no robarás, no adulterarás, no fornicarás, honra a tu padre y a tu madre, y bueno, son muchos los mandamientos del Señor. El que los tiene y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el verso 24 de ese mismo capítulo dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, no las guarda, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, es decir, del mismo Dios. Entonces, practicar los mandamientos es una evidencia de que amamos a Dios. Si no los practicamos es que no amamos a Dios. Si te deleitas en Jehová, esa es otra evidencia de que estás convertido. Mira lo que dice el Salmo 37, versículo 4. Salmo 37, 4. Si te deleitas en Jehová, dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si te deleitas en Jehová, estás demostrando que sí, que eres nacido de nuevo. Si vienes a la iglesia con una cara larga, no cantas, no levantas las manos en señal de adoración, no das un gloria a Dios y un aleluya, pues esa es una señal que indica que estás en la iglesia, pero la vida del Espíritu Santo no está en ti. Tú estás en la iglesia, tienes tu cuerpo en la iglesia, pero la vida del Espíritu Santo no está en ti. Probablemente no has nacido de nuevo. Eres como Nicodemo, como dije anteriormente. Esa es una señal que indica que estás en la iglesia, pero como digo, la vida del Espíritu Santo no está en ti. En tu exterior se refleja lo que hay en tu interior. En tu exterior, en tu rostro, en tu semblante, se refleja lo que hay en tu interior. Si en tu interior está el Espíritu Santo, lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de felicidad, pues eso lo manifiestas adorando a Dios, levantando las manos, dando gloria a Dios, evangelizando, predicando, orando. Bueno, de muchas maneras se manifiesta todo eso. Entonces, para tener la seguridad o la certeza de que eres salvo, tienes que examinar tu corazón. Tienes que examinar tu corazón, hermano. Deleitarte en el Señor. Deleitarte, sentir gozo, alegría. Gracias, Señor, soy tu hijo, estoy en tu casa, vengo a adorarte, vengo a alabarte, vengo a glorificar tu nombre, vengo a oír la palabra de Dios, vengo a ofrendar, vengo a diezmar, vengo a llevar folletos para evangelizar, vengo a llenarme de la presencia tuya. Entonces eso es un deleite, si te deleitas en eso. Si estás aburrido y te entra por un lado la palabra y te sale por el otro, no
no hay deleite, pero deleítate, hermano, aprende a deleitarte, a gozarte en la presencia del Señor, porque esa es una evidencia de que de verdad estás convertido. Mira lo que dice 2 de Corintios 13:5, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice la Escritura, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Reprobados quiere decir no aprobados. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es decir, usted tiene que hacerse un examen. Oye, ¿estaré yo de verdad convertido? ¿O soy un religioso como lo era Nicodemo? Usted tiene que examinarse a sí mismo. ¿De quién aprende usted? ¿De sus amistades mundanas o de la palabra de Dios? ¿Usted habla de Dios a sus amistades que no son cristianas? ¿O te da vergüenza decirle a tus amigos y a tus amigas que eres un cristiano o una cristiana evangélica? Examínate cuando llegues a tu casa, busca un lugar tranquilo y órale a Dios y dile que te revele, que te muestre cuál es tu estado o tu condición espiritual. Dile a Dios que tú quieres estar seguro de que eres salvo, que no quieres vivir en un estado de incertidumbre, de dudas. No vivas en la duda, eso no es de Dios, la duda es del diablo, la duda no procede de Dios. La duda es lo contrario de la fe. Hacer un examen de conciencia, eso es muy importante. Cuando yo era un católico, que fui católico hasta que tenía 23 años aproximadamente, me crié en la iglesia católica y me llevaban a misa y rezábamos el rosario y el cura nos enseñaba y nos daba clases de catecismo. El cura nos enseñó que para hacer una buena confesión, porque de cuando en cuando teníamos que confesar nuestros pecados delante del sacerdote, y el sacerdote se metía allí en esa casita pequeña, en ese confesionario, y allí iban los fieles y se ponían de rodillas delante del cura, ponían las manos así, y el cura decía, Ave María Purísima, y todos decíamos, sin pecado concebida. Eso era la rutina, ¿verdad? El cura decía, Ave María Purísima, y todos los que se arrodillaban, que iban de uno en uno, Ave María Purísima, a ver, cuéntame tus pecados. Y entonces allí empezábamos a contarle los pecados al cura. Entonces ellos nos enseñaban, los curas nos enseñaban, y en esto nos enseñaron bien. En otras cosas nos enseñaron mal. En darle culto a los ídolos y todo eso nos enseñaron mal, y en rendirle culto a la Virgen, pero en lo que es las 5 cosas que son necesarias para hacer una buena confesión, en eso tienen razón, porque eso coincide con la Biblia. La primera cosa era el examen de conciencia. El cura nos decía, no vayas al confesionario antes de haber hecho un examen de conciencia. Examen de conciencia a solas con Dios. Piensa qué cosas haces que tú sabes que a Dios no le agradan. Piénsalo antes de confesarte, antes de ponerte de rodillas delante del cura. Nos decían, piensa qué cosas estás haciendo que tú sabes que a Dios no le agradan, y qué cosas que sabes que debes hacer no las estás haciendo. Piensa todas esas cosas, enuméralas, escríbelas en un papel, léelas para ti mismo cada día y acuérdate de esas cosas, que en eso le estás fallando al Señor. La Biblia nos dice que sí, que tenemos que examinarnos. Examen de conciencia, número 1. Sí, examen de conciencia. Antes de confesarnos había que hacer un examen de conciencia, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. La segunda cosa que había que tener en cuenta era dolor de corazón. Primero, examen de conciencia. Segundo, dolor de corazón. Esto es muy importante. Y el dolor de corazón significa, Señor, me pesa, me duele haber sido tan
tan indiferente a tus leyes. Señor, lo siento, te ofendí, perdóname, Dios mío. Qué burro soy, Señor, pero qué cabezón soy, Dios mío, perdóname. Me duele el corazón haberte ofendido. Si pecaste, hermano, si pecaste y te quedas tan fresco como una lechuga, es que te da lo mismo 8 que 80, que te da lo mismo pecar que no pecar. Quiere decir que no conoces la gravedad. Si pecaste y te quedas tan fresco como una lechuga, quiere decir que no reconoces la gravedad de tu pecado. Pero nuestro pecado es grave, más grave que lo que nosotros nos pensamos. Ustedes se acuerdan que cuando el rey David cometió el pecado de adulterio con Betsabé, y vino el profeta y le dijo, tú eres ese hombre. Entonces, ¿qué hizo él? Cayó de rodillas, se echó cilicio, ceniza en la cabeza y se puso a llorar. Dios mío, qué malo soy, Señor. Es verdad, ay Dios mío, qué injusticia más grande fui yo a hacer. ¿Cómo se me ocurrió? ¿Dónde estaba yo cuando me metí a dormir con la mujer de Urías, ese soldado tan bueno que está peleando ahí en la batalla? Señor, Dios mío, se echó a llorar y ahí estuvo llorando y ayunando. Eso es dolor de corazón. David se dio cuenta y dijo, wow, madre mía, qué pecadote tan grande yo había cometido y no me había dado cuenta. Y le dolió el corazón y se humilló. Por eso digo que si pecas y te quedas tan fresco como una lechuga, como si no pasara nada, pues quiere decir que no entiendes la gravedad del pecado. El pecado es grave. El pecado es como un cáncer que mata a la persona espiritualmente. Entonces, examen de conciencia, segundo, dolor de corazón, tercero, propósito de la enmienda, nos decía el cura. Cuando reconoces tus pecados y te ha dolido el corazón, entonces tienes que ir al tercer paso, que es propósito de la enmienda. Señor, hoy me propongo, hoy decido no seguir pecando. Hoy decido sacar el orgullo de mi corazón. Hoy decido amar. Hoy decido perdonar. Hoy decido coger un compromiso con la oración, con mis diezmos, con el estudio de la palabra, con el evangelismo. Hoy decido desengancharme de todo pecado, porque ese es el propósito de la enmienda. Enmendar, mejorar. Propósito de la enmienda. Es decir, no voy a seguir siendo el mismo. Ya basta, punto y aparte. El pecado ya eso es historia. Ahora se abre un capítulo nuevo en mi vida y el futuro es un futuro de santidad, mientras que el pasado fue un pasado de pecado. Ese es el propósito de la enmienda. Quiero ser mejor, quiero llegar a vivir como Dios quiere que yo viva. El cuarto paso, nos decía el cura, es decirle los pecados al confesor. Es decir, no guardárselos. Decir los pecados, confesar, admitir. Nos da vergüenza confesar, nos da vergüenza admitir que hicimos mal o que pecamos. Fíjense cómo son las cosas, hermano. Nos da vergüenza admitir nuestros pecados delante de la gente, o delante del pastor, o delante de la esposa, o de la persona a la cual nos tenemos que confesar. Nos da vergüenza, pero sabemos que Dios sabe que hemos pecado, porque sabemos que Dios es omnisciente, que lo sabe todo. Sabemos que Dios lo sabe y no nos importa, pero sí nos importa que se entere la gente. Fíjense qué hipocresía más grande, ¿verdad? Ay, no quiero que se entere mi madre, no quiero que se entere mi padre, no quiero que se entere el pastor, no quiero que se enteren los hermanos. Uy, ¿qué van a decir? Qué hipocresía más grande, ¿verdad? Sabemos que Dios lo sabe, pero nos da igual que Dios lo sepa o cualquier cosa. Entonces, si confesamos nuestros pecados, hermanos, Él, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando uno confiesa los pecados, experimenta una liberación espiritual, emocional, experimenta un gozo maravilloso, se siente limpio, se siente puro delante de Dios. Claro que el diablo te quiere meter el orgullo,
cuando ve que tú te estás animando a confesar, a reconocer a la persona que le has ofendido, a reconocerle tus pecados, cuando el diablo ve que tú te estás animando a confesar tus pecados, el diablo te habla al oído y te dice, pero no seas tonto, hombre, eso no lo digas, se van a reír de ti. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir la gente si se enteran de que tú has hecho eso? Vas a quedar mal delante de todos. Pero tú sabes que Dios lo sabe, sin embargo no te importa que Dios lo sepa. Pero sí te importa más la opinión de los hombres, lo que los hombres digan, que lo que Dios dice, cuando tiene que ser al revés. Lo que nos tiene que importar es, Señor, tú lo sabes. Me da igual si la gente lo sabe o no lo sabe. Con que lo sepa Dios, ya estoy cogido. Entonces, yo puedo ocultar mis pecados delante de los hombres y aparentar que soy un santito o una santita. Pero delante de Dios nadie se puede esconder. El diablo es un mentiroso y el diablo quiere que no confieses tu pecado, porque si no confiesas tu pecado seguirás siendo siempre esclavo de tu pecado, esclavo del diablo. Pero si confiesas tu pecado, quedas libre, las cadenas se rompen, el diablo tiene que huir. Porque si tú tienes una conciencia limpia y un corazón puro, el diablo no puede estar ahí. El que va a estar ahí es el Espíritu Santo. Entonces, no vale para nada lo que tú dices de ti mismo. Lo único que vale es lo que Dios dice de ti. No sirve para nada que te justifiques a ti mismo delante de los hombres diciendo yo soy cristiano. Imagínese que usted va al Palacio Real en Madrid, donde está el rey Felipe, y usted dice yo quiero entrar a hablar con el rey. Los porteros que están allí te van a decir no, usted no puede, no tiene permiso, no puede entrar. Pero es diferente si el rey Felipe sale del palacio y te apunta a ti con el dedo y dice yo quiero hablar contigo, pasa para acá. Entonces sí, te van a franquear el paso, te van a decir pasa, que el rey quiere hablar contigo, ¿verdad? Entonces, lo que importa no es lo que yo diga, sino lo que Dios diga, lo que diga el Rey de Reyes, ¿verdad? Si el rey dice pasa, entonces puedes pasar. Pero si tú dices yo quiero pasar y no has sido invitado, por mucho que patalees, por muchos gritos que des diciendo que quieres hablar con el rey, no te van a dejar pasar. Por eso digo que lo que importa no es lo que decimos nosotros, sino lo que dice Dios, hermano. Y si usted es cristiano auténtico, otros lo van a ver, lo van a certificar. Pero si usted no es cristiano nacido de nuevo, otros lo van a ver también y lo van a certificar. Dijo alguien, si tiene alas como un pato, si hace cuac cuac como un pato, si nada como un pato, es que es un pato. Repito, si tiene alas como un pato, si hace cuac cuac como un pato, y si nada como un pato, es que es un pato, ¿no es cierto? Si hablas como un mundano, si actúas como un mundano, si piensas como un mundano, no hay duda, eres un mundano, aunque tú te consideres cristiano. Tú dices que eres cristiano, pero vives como un pagano. Voy ya terminando este mensaje. Quiero ir a Mateo capítulo 7, versículo 23. Mateo 7, 23 dice la Escritura, y con esto ya concluyo. 7:13, Mateo 7:13 en adelante. Dice la Escritura así: entrad por la puerta estrecha. Esto que estoy leyendo es parte del sermón de la montaña o del sermón del monte, cuando Jesucristo se subió a aquella montaña y predicó el mensaje más grande de todos los tiempos, el mensaje más denso en contenido, el mensaje más claro, más poderoso de todos los predicadores de todos los tiempos. Fue el sermón de la montaña, que está en el capítulo 5, 6 y 7.
Todo eso, todo el contenido de los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo es el sermón de la montaña. Léetelo completito porque eso es, eso es sana doctrina, verdades como castillos ahí. Entrad, dice el verso 13, por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta ancha y espaciosa. Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Algunas veces vemos gente diciendo, pero mira, entonces todos los católicos se van para el infierno. Pues claro, pero tanta gente, se creen que porque sean muchos tienen la verdad. No, el que sean muchos no significa que tienen la verdad. Aquí lo vemos claramente. Ancha es la puerta y espacioso el camino, y muchos, miles, millones son los que van por ese camino. Pero ¿cómo pueden tanta gente estar equivocados? Pues sí, si lo dice Jesucristo que están equivocados, es que están equivocados. El hombre es mentiroso, Dios no se equivoca nunca. Así que el verso 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. De esto ya existían en la época de Jesucristo así, y hoy en día han proliferado mucho más todavía. Dice, por sus frutos los conoceréis, el verso que leímos antes. Por sus frutos los conoceréis. Fíjate si son buenos padres, si son buenos esposos, fíjate si son hombres o mujeres de Dios, fíjate si son honrados, si pagan lo que deben, fíjate si son de verdad nacidos de nuevo. El fruto, la actitud, lo que hace, lo que dice, cómo se mueve esa persona. Tienes que examinar o observar la vida de la persona. Aquí han venido muchísimas personas a la iglesia y han estado una temporada, y claro, la primera impresión, oye, pues parece que es cristiano, pero después cuando va pasando el tiempo te das cuenta que no, que de cristiano solamente tenía el nombre. Te decepcionaste, te desengañaste con él o con ella, porque ves que el fruto, para ver el fruto no es suficiente en un culto, en 2 o en 3. Tienes que dejar que el tiempo pase, y a lo mejor en el 6, 7, 8 meses, un año, pues ya va viendo el comportamiento, el fruto que da la persona. Sigue diciendo la palabra, así, verso 17, todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Obviamente no se está refiriendo a los árboles, se está refiriendo a las personas, ¿verdad? Así que por sus frutos los conoceréis. Y sigue diciendo en el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, aquí entran los que son religiosos, ¿verdad? Señor, Señor, y vienen a la iglesia, pero el fruto que dan es malo. No todo el que me dice Señor, Señor, podríamos decir, no todo el que viene al culto y levanta las manos y dice gloria a Dios y aleluya, porque lo puede decir de boca, no de corazón. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, y subraya eso, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar allá, no el que habla mucho de sí mismo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cómo es posible? Se creen que porque hayan tenido un don y hayan sido usados en algún momento sanando enfermos o cosas así, que eso ya les da derecho. El fruto, hermanos, no son los dones. Hay una diferencia entre lo que son los dones del Espíritu y lo que es el fruto del Espíritu. Una persona puede tener el don de sanidad y irse para el infierno. Una persona puede tener el don del canto, el don de la predicación, puede estar lleno de dones. Y los dones son irrevocables, dice la Biblia. Cuando Dios le da un don a una persona, por lo general no se lo quita. Lo deja ahí,
Si te da el don de sanidad, el don de la alabanza, el de la música, el del canto, el de la enseñanza, el de la prédica, lo que sea, Dios te lo deja. Pero Dios te hace responsable a ti de la administración de ese don. Si lo administras bien, vas a tener recompensa. Pero si lo administras mal para tu propia gloria, o eres orgulloso, o no tienes el fruto del Espíritu, de nada te sirvió ese don. Por eso ahí vemos que dice que muchos que en su momento cuando vivieron en la tierra echaron fuera demonios, hicieron milagros y todo, dice, entonces les declararé, verso 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas son verdades como castillos que están ahí. Entonces, es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que ser honestos y hacer ese examen de conciencia, como les dije anteriormente, confesar nuestros pecados, y así nos liberamos y estamos en paz con Dios. Eso es muy importante, esas 5 cosas que le dije. Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de la enmienda, decirle los pecados al confesor. Ese era el 4º punto. Y el 5º punto que nos decían en la Iglesia Católica era cumplir la penitencia. Porque cuando uno le confesaba los pecados al cura, el cura te ponía una penitencia. Bueno, pues como penitencia por esos pecados que cometiste, vete y le rezas 5 Padre Nuestros al Cristo, 6 Ave Marías a la Virgen del Carmen, y te mandaba a hacer esas cosas, ¿verdad? Claro que eso no lo mandamos nosotros, lo mandaban en la Iglesia Católica, pero Dios lo que quiere es realmente que seamos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que estamos viviendo, y que nos tomemos las cosas de Dios en serio y que demos los pasos que tenemos que dar, porque va en juego la salvación de nuestras almas, ¿sí? Pues vamos a inclinar el rostro, vamos a orar, que el Señor nos bendiga.